Bien, pues eso, empezamos ahora ya sí el webinar de buscar entradas al mercado. En un webinar donde, como os estaba comentando, vamos a trabajar especialmente el gráfico de 4 horas, que es el gráfico para el swing trading, el habitual, trabajando la temporalidad superior, gráfico diario, y la temporalidad inmediatamente inferior, el gráfico de 1 hora. Bien, vamos ahora a ver el DAX alemán, el gráfico de la bolsa alemana, donde desde inicios del año, ¿vale? Podéis ver aquí que el máximo del año es en la zona del 13.500 puntos, ¿vale? Ahí lo tenemos, 13.500. Y la zona de mínimos testeados es la zona del 11.750. Y ahora es bien que tenemos, por tanto, una zona de soporte y una zona de resistencia. ¿Y por qué digo soporte o resistencia? Porque como sabéis, ¿vale? O debéis de saber, una resistencia se considera como tal cuando tenemos, por lo menos, en este caso de resistencia, dos máximos al mismo nivel desde el cual el precio corrige, ¿vale? Desde el cual el precio corrige desde estos niveles. Esto sería una zona de resistencia, ahí lo tenemos, bien, y por la parte inferior, ahí lo tenéis, niveles de soportes, hemos testeado hasta 3 veces, mínimo tiene que haber 2 para que aparezca un soporte, y el tercer soporte, el tercer mínimo, es el que podemos aprovechar para buscar movimiento de rebote. En el caso de las resistencias, como podéis ver, todavía no apareció aquí esa tercera oportunidad en la cual podemos buscar movimiento corto. Sí que ha aparecido, como os digo, claramente además, en la zona de mínimos, ¿vale? A finales del mes de marzo, inicios de abril, el DAX alemán hizo testeo en el tercer mínimo y desde ahí rebote. Recordad que tenemos que considerar que son mínimos, ¿vale? Solo cuando el precio, una vez que llega a este nivel, ¿vale? Se produce un movimiento de rebote, ¿vale? Cuando se aparece esto en 2 ocasiones, podemos nosotros aprovechar el tercer apoyo para buscar el movimiento alcista. Al igual que aquí, este movimiento de máximos, se produce aquí una corrección, movimiento correctivo. Sabemos que si ahora el precio testea la zona de los 13.500 en los próximos meses, semanas, nosotros podemos buscarle aquí una entrada corta, ¿vale? Una entrada corta aquí no significa que aquí haya un 100% de probabilidades de que el mercado corrija. La probabilidad, cuando hay un tercer toque, es que el mercado va a tener aquí un 70% de probabilidades a que tenga un movimiento bajista frente a un 30% de probabilidades de que el mercado rompa al alza la resistencia. Por tanto, nosotros lo que tenemos que tener es una mente de trader estadística, es decir, tengo que buscar puntos estratégicos donde el precio, a partir del tercer toque, en una sucesión de mínimos, máximos, ¿vale? Al mismo nivel, crecientes o decrecientes, me den un tercer toque y a partir de ahí yo tengo una ventaja estadística de un 70-30 a mi favor, es decir, un 20% de ventaja frente a tirar una moneda en el aire, que pueda ser un 50-50, y yo ahí poner dinero. Poner dinero de tal manera que si el precio va a mi favor, evidentemente, tenga una ventaja estadística y obtenga beneficios, pero si el precio va en mi contra y se produce ese 30% de probabilidades de que el mercado rompa una resistencia al alza o un soporte a la baja, yo ahí tengo un stop loss que me limite la pérdida. De esta manera tendré siempre una ventaja estadística, sin saber en ningún momento si la oportunidad que estoy abriendo es ganadora o perdedora. Bien, en base a esto, fijaros aquí que, como os digo, aquí tenemos las dos zonas, en este caso, de resistencia. A partir de aquí, ¿qué nos supone? Nos supone que el DAX nos ofrece una ventaja de entrada corta en la zona del 13.500. Esa ventaja hay que esperarla aquí. Bien. Por otro lado, en la zona soporte, en la zona de los 11.750, vemos que tenemos dos mínimos y una vez que se da el tercero es cuando podemos aprovecharlo, ¿vale? Es cuando podemos aprovechar este mínimo de entrada alcista. Un mínimo que, por cierto, nos supuso la friolera de 1.400 puntos de rebote. Bien,
A partir de aquí, que supone que mientras este soporte no se pierda, ¿vale? Yo aquí también tengo una zona de entrada alcista con una ventaja estadística. 70% de que el mercado rebote, 30% de que el mercado baje. Al igual que aquí tengo un, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí bien, ahí. Ahí para que veamos bien el margen. Al igual que aquí os estaba comentando, tengo un 70% de que el mercado baje frente a un 30% de que el mercado suba. Aquí siempre seré vendedor para poner el dinero a favor de la tendencia. Aquí siempre seré comprador. Esto no es cuestión de yo creo, yo espero o dicen tal noticia, ¿vale? Eso es lo que es un trader perdedor. Un trader perdedor espera. Un trader perdedor cree que. Un trader perdedor dice tiene que, ¿vale? Un trader ganador simplemente actúa. Donde hay una zona de probabilidad, busca una, de compra, compra. Cuando hay una zona de probabilidad de venta, vende, ¿vale? Y no se plantea lo que ocurra después del precio, porque sabe que hay una parte aleatoria. Y el único que puede hacer es poner una parte de su capital en una zona donde tenga una ventaja estadística. Bien, a partir de aquí, decimos, vamos a ver si hay más zonas. Bueno, pues vemos que el mercado, aquí, después de subir, testeó dos veces este nivel, ¿vale? Un primer nivel donde hubo un movimiento correctivo y luego volvió a intentarlo desde aquí hubo otro movimiento correctivo. Es decir, veis que aquí, al haber dos movimientos correctivos en esta zona, yo puedo decir, bueno, es que también internamente, también aquí veo que hay una resistencia con otra resistencia y vemos este nivel, la zona del 3000, vale, vamos a ponerlo aquí, 3150, y aquí veo que existe efectivamente otra resistencia, una resistencia de menor importancia. Veremos ahora por qué. Bien, pero sigue siendo una resistencia, es decir, aquí, como podéis ver, hay una otra resistencia donde yo puedo aquí trabajar otro punto de entrada, ¿vale? Este punto de entrada pues puede darme una entrada corta, ¿vale? Proporcional, ¿vale? Proporcional entre mínimos y máximos, etcétera. Pero digo que esta resistencia es menor en importancia a esta, por una sencilla razón. La importancia de una resistencia, ¿vale? Aparte de que se vincule en base al número de testeos que se producen, es decir, aquí en principio tenemos una resistencia potencial, ya, porque hay dos resistencias aquí. Bien, pero este soporte es más poderoso porque ya ha sido testeado tres veces, es decir, ya ha sido comprobado. Por tanto, si testé una cuarta vez el precio, ¿vale? Tendría mayor relevancia que esto rebotara frente a este que cediera. ¿Por qué? Porque aquí ahora está, aunque tenga una ventaja estadística, está por comprobar que efectivamente esa resistencia es importante. De momento ya la podemos considerar resistencia al haber un segundo toque, pero el nivel de soporte o resistencia o la importancia de estos niveles es mayor cuanto mayor número de testeos exista. Bien, a partir de aquí decimos, vale, entonces entendemos, Alberto, que esta zona de soporte, pues evidentemente tiene mayor relevancia que esta zona de resistencia porque esta zona de soporte se ha testeado ya tres veces, iríamos a la cuarta, y esta zona de resistencia se ha testeado dos veces e iríamos todavía a la tercera. Bien, pero ahora viene una duda. Bueno, ¿y qué pasa si aquí hay una zona de resistencia de dos toques? Y aquí una zona de resistencia de dos toques también. ¿Cuál tiene mayor relevancia? ¿Cuál puede tener mayor significación? ¿Vale? A nivel de entrada. Pues muy bien, pues para ello vamos a analizar lo siguiente. Otro medidor del nivel de importancia de una resistencia es el tiempo transcurrido entre el primer toque y el segundo. Es decir, si estamos en un gráfico diario, quiere decir que cada barra de esas es un día. Por ello, si yo mido aquí con el cursor, ¿vale?, entre el primer máximo y el segundo, y veo que aquí aparecen 55, ¿vale? 55 días entre el máximo y el segundo máximo, y me voy aquí a la segunda resistencia y mido, y me aparece aquí 17, 18 días, quiere decir que esta resistencia ha tardado más en formarse, 55 días frente a 17, 18. Por ello, esta resistencia tiene mayor relevancia que esta, ¿vale? Esto es
parte de un principio muy claro, ¿vale? De la temporalidad, es decir, no es lo mismo una resistencia que se ha creado en gráficos de 5 minutos, donde hay una hora de diferencia entre ellos, donde pues, se puede romper a la próxima hora, etcétera, a una resistencia que ha tardado, por ejemplo, un año en formarse. Lo cual, la señal que pueda dar una resistencia, supongamos que ha tardado un año en formarse, cuando dé el punto de entrada corto, va a ser mayor, más, o va a tener más relevancia que una que haya tardado 2 horas en formarse, evidentemente, ¿vale? En este caso, por eso os digo que la resistencia principal del DAX, 13.500, y la resistencia secundaria, pero que también se puede aprovechar, la del 13.150. Bien, a partir de aquí, decimos, bueno, ya tenemos zonas de entrada, es decir, tenemos una zona de entrada larga en los 11.750, tenemos otra zona de entrada corta en 13.150 y tenemos otra zona de entrada corta más poderosa en los 13.500. Bien, pero a partir de aquí también tenemos zonas de entrada internas, porque yo, igual que he visto mínimos crecientes o mínimos al mismo nivel, mínimos o máximos al mismo nivel en resistencia y soporte, yo también puedo ver aquí mínimos o máximos crecientes y decrecientes, porque si uno aquí podemos observar una cosa. Aquí veis que hay una sucesión donde tengo mínimos y mínimos crecientes y yo a partir de aquí digo, bueno, he visto aquí que hay unos mínimos crecientes aquí y aquí. Y cada vez que, y si uno aquí una línea, cada vez que el precio, cuando el precio llegó aquí, rebotó, y cuando el precio llegó aquí, rebotó, vale. Pues yo a partir de aquí, y en esta línea solo tengo que esperar a que el precio llegue a hacer un testeo en esta directriz alcista en la que nos encontramos ahora, y desde aquí que tendré el tercer toque, fijaros bien, cuando hay el tercero, os lo voy a poner aquí, el triángulo, esta flecha en rectángulo, donde se pueden dar los terceros toques. De momento, fijaros bien que solo se ha dado uno, que ha sido este, el de finales de marzo, inicios de abril, que fue precisamente cuando inicié mi reto de llevar una cuenta micro de 1.500 euros hasta 15.000, ¿vale? Ese reto lo conseguí en 6 semanas, una cuenta real, repito, y fijaros, uno de los movimientos que aproveché fue en los 1.400 puntos, pero que realmente era el DAX el que me estaba indicando por primera vez dónde se está dando el tercer toque. Había dado máximos, pero aquí no me había dado la oportunidad de entrar corto. Había dado mínimos y aquí me había dado la oportunidad de entrar largo. Aquí todavía no me dio la oportunidad de entrar corto, ¿vale? Pero aquí ahora nos está dando la oportunidad de entrar una oportunidad. La segunda oportunidad buena del año es esta, directriz alcista, mínimos crecientes y el mercado nos da un punto de entrada. Fijaros cómo hemos pasado de un escenario aleatorio donde en el DAX teníamos movimientos de subidas y bajadas donde muchos periodistas comentan de forma errónea y por desconocimiento o ignorancia que la bolsa es un casino, a ver que realmente sí existen numerosos patrones, pero como igual una persona experta en arte ve en un cuadro mucho más allá de lo que podemos ver personas que no tenemos conocimiento en arte, al igual que aquí, si tienes conocimiento en los mercados, ves que existen patrones que por cierto se cumplen con alta exactitud y donde tenemos ahora aquí, tuvimos a finales de marzo, inicios de abril, la primera oportunidad en gráfico diario profesional y ahora estamos teniendo la segunda oportunidad de compra profesional. Porque aquí se está dando el tercer toque en mínimos crecientes. Y repito, en el caso del DAX alemán, en la zona actual, por ejemplo, la zona de los 12.300 puntos, ¿vale? En la zona de los 12.300, 12.400, esta zona es una zona donde tenemos una ventaja estadística, donde tenemos ahora mismo aquí una ventaja estadística. ¿A qué? ¿Cuál es la ventaja estadística? La ventaja estadística es muy sencilla. Es una ventaja estadística que yo aquí tengo un 70% de probabilidades de que el mercado tenga un rebote. ¿Cuál es el objetivo mínimo del rebote? Pues ir a testear la primera resistencia. ¿Cuál es la primera resistencia? Los 13.150, ¿vale? Y hay un 30% de probabilidades de que el mercado baje. Por tanto, yo aquí debería poner un dinero a favor de la tendencia, ¿vale? Y poner un stop por debajo de esta directriz en el caso de que el mercado cierre por debajo de esta directriz, ¿vale?
porque así es donde tengo una ventaja estadística. Y ahora podéis pensar, bueno, Alberto, ¿y por qué no tienes en cuenta esta resistencia que hay aquí, en la zona de los 12.870? ¿Vale? ¿Por qué creéis que aquí no he tenido en cuenta esta resistencia de los 12.870? Porque yo puedo decir, hombre, y si el mercado sube hasta aquí, baja, luego vuelve a subir, que puede ser, decir, la secuencia. Pero este nivel no lo tengo en ningún momento en cuenta. ¿Por qué creéis que este nivel no lo tengo en cuenta? Y sí tengo en cuenta este nivel. ¿Vale? Porque ahí efectivamente, como podéis ver, el mercado, tras llegar, inició una caída, una corrección. ¿Vale? Y ahora desde aquí tenemos una ventaja estadística donde el precio, pues bueno, puede seguir subiendo hasta qué objetivo, hasta ir mínimo a testear la primera resistencia. Bien, os comento, no tengo en cuenta este nivel de resistencia por una sencilla razón, porque esto no es una resistencia. Así de claro. ¿Por qué no es una resistencia? Porque yo aquí tengo un máximo desde aquí que el precio ha corregido, pero necesitaría ver que el precio volviera a testear este nivel y volviera a ceder para yo establecer aquí una resistencia. ¿Vale? Es decir, fijaros bien que si hacemos solo caso a lo que nos está marcando el mercado nos dice muchas, nos da muchas ideas. Aquí hay dos máximos, yo sé que aquí hay una resistencia. Aquí hay un máximo, pero no hay otro. Por tanto, no hay resistencia. Por ello, yo si estoy buscando una entrada alcista aquí, y me decís, ¿dónde puede estar el take profit? El take profit siempre hay que considerar la primera resistencia. De aquí, aquí, ¿vale? En base a esto, yo, ¿vale? Y esto es un poco ya lo que detallo en mi Trading VIP one-to-one, todo el sistema completo, ¿vale? Ya a partir de aquí es cuando ya medimos el take profit, a partir de aquí miramos la temporalidad, sacamos el stop loss, cogemos el stop loss en puntos, lo cambiamos, calculamos el lotaje, diversificamos esta operación con otras 7 o 8 determinadas, planteamos el objetivo semanal y a partir de ahí es lo que se llama un sistema de trading. ¿Vale? Mucha gente considera que un sistema de trading es que una media cruce a otra y me pongo a comprar. Eso es absoluto. Absolutamente falso, digo. Porque un sistema de trading es un sistema completo. Que una media cruce a otra y demos compra o venta, simplemente puede ser una señal de entrada. Pero vamos a ver, una señal de entrada también puede ser que en el coche accionemos la llave y arranque el motor. ¿Y qué? Pero para conducir, ¿verdad? Que necesitamos poner una marcha, acelerar, tener en cuenta el volante, la velocidad, la dirección del coche, el sentido de la carretera en la que vamos. Es decir, en definitiva, absolutamente todo. Todo para que sea un sistema de conducción, ¿vale? Sin entrar ya incluso en la parte mecánica del coche, de cómo sería el sistema de combustión interno del motor, el sistema de dirección, de frenos, todo ello. Pues en el sistema de trading es exactamente igual. Que hay un cruce de medias no significa que esto sea un sistema de trading. Un sistema de trading es, yo he detectado un punto de entrada, a partir de aquí tengo que estimar cuál es el take profit potencial. Una vez que tengo un take profit potencial, tengo que estimar en base a la temporalidad que estoy utilizando cuál es el stop loss. El stop loss, una vez que lo tengo, determino en puntos cuánto es y eso, ¿qué hago? Cojo mi cuenta en función de si es una cuenta de 1.000 euros, de 5.000, 10.000, 50.000 o 100.000 euros y yo le estimo el lotaje adecuado. ¿Por qué? Pues para que ese stop loss no me suponga más del 0.5%, un 1, un 2%, la cantidad que yo quiera. Pero es que esa entrada de por sí no es la entrada única de mi sistema. Yo tendré que luego ver nuevas oportunidades, como vamos a ver ahora en el K40, en el Eurostoxx, etcétera, para diversificar el tipo de operativa, pero a mayores, dentro de ese tipo de operativa, tendré en cuenta que si yo opero el DAX, el K40 y el Eurostoxx, estaré operando índices europeos. Por tanto, debería igual diversificar a pasar al mercado Forex, divisas, o bien combinarlo también con materias primas. Y de esta manera tendré un sistema totalmente robusto en diversificación de temporalidades, diversificación de riesgos, diversificación de activos, ¿vale? Y con todo ello es cuando, evidentemente, se combina, ¿vale? Ahí tenemos aquí una pregunta que quiero comentar y es, hola Alberto, ¿cuándo ves que el precio está en una zona de entrada? ¿Entras directamente o bajas a temporalidades más cortas para hacer mejor entrada? Te comento, Salvador, realmente
yo cuando el precio está ya en una zona de entrada, no hace falta de por sí pues irnos a una temporalidad inferior. Es decir, se puede ir si uno pues quiere un poquito precisar el movimiento. Es decir, si ahora yo voy a un gráfico de una hora, ¿vale? Ahí lo tenemos, el gráfico del DAX alemán, y vemos aquí, pues por ejemplo, que entre este movimiento en gráficos de una hora podemos apreciar, bueno, podemos hacer como una especie entre mínimo y máximo, ¿vale? Con Fibonacci y ver aproximadamente que sí, que entre la zona del 50 y el 61.8 de Fibo es una zona más o menos óptima para hacer una entrada media. Es decir, que podemos hacer aquí una entrada sin que esté mal, podemos hacer aquí una entrada sin que esté mal y de alguna manera nosotros podemos decir, bueno, yo entre todas estas entradas puedo ir haciendo un precio medio o bien cuando tengo esta zona o este escenario, yo aquí donde decido entrar, bueno, pues miro entre el 50 y el 61 y yo sé que más o menos a partir de ese punto de entrada estaré haciendo una entrada un poquito más precisa, ¿vale? Más que nada ya teniendo en cuenta ese escenario. Bien, esto sería en el caso del DAX, ¿vale? Movimiento donde tenemos aquí una nueva oportunidad. Si vamos, por ejemplo, vamos al Eurostock 50. El Eurostock 50, el índice que recoge las 50 empresas más importantes de Europa, podemos ver aquí claramente un escenario determinado. Tenemos en el Eurostoxx, primero, una zona de resistencia, ¿vale? En gráfico, también diario, donde tenemos esta resistencia en la zona del 3690, ¿vale? 3690, aquí tenemos el escenario, ahí lo tenéis, 3690, y por la parte inferior, aquí lo tenemos, una zona soporte muy importante, ¿vale? Los 3267. Perfecto. Es un poco el escenario entre soportes y resistencias que tenemos ya marcados en el Eurostock 50. A partir de aquí, vemos que el precio internamente nos ha dado aquí unos máximos decrecientes similares a los mínimos crecientes que nos está marcando el DAX. Es decir, podéis ver aquí que el DAX nos está marcando unos mínimos, ¿vale? Nos había marcado aquí unos mínimos crecientes y aquí nos está dando en este punto el tercer toque de testeo de máximos. Es decir, yo a partir de aquí puedo aprovechar, ¿vale? Puedo aprovechar este punto de entrada. Ahora voy a dejar aquí las flechas donde pues pueda aparecer claramente un punto de entrada óptimo. Bien, entonces yo desde aquí puedo buscar este punto de entrada. Pero si vamos aquí al Eurostoxx, fijaros bien cómo el precio ha marcado aquí un máximo, otro máximo decreciente. ¿Y qué creéis que va a pasar? Pues cuando se dio el tercer máximo, cuando el precio testeó esta directriz bajista, aquí el mercado nos dio una tercera o la primera entrada corta, ¿vale? La primera entrada corta aquí en el Eurostoxx. Sin embargo, decimos, ¿hasta qué nivel? Hasta el siguiente soporte o directriz alcista. Y si nos fijamos bien, ahora, yo si uno estos mínimos con estos mínimos, fijaros bien lo que ocurre, ¿Lo veis bien? Aquí tenemos una zona de mínimos crecientes, y ahora mismo estamos el precio en una zona donde nos está marcando una primera entrada larga por mínimos crecientes. ¿Qué coincide? Esto coincide, estos mínimos crecientes, también con los mínimos crecientes que nos estaba marcando, ¿vale? El DAX, ¿vale? El DAX nos estaba marcando aquí estos mínimos crecientes, ahí lo tenemos, y en el caso del Eurostoxx, como podéis ver, tenemos aquí el punto de entrada perfecto, ¿vale? Ahí tenemos aquí una pregunta que nos dicen, el Eurostoxx 50 no tiene la misma relación con el DAX. Si tengo entrada en el DAX y busco entrada en él, no estaría duplicando tanto ganancia y riesgo. A nivel de volatilidad es más lento en el euro, etcétera. Bien, existe efectivamente una correlación o una relación directa entre el DAX, el Eurostoxx, que es un poco lo que estaba comentando antes, es decir, que yo sí replico exclusivamente en un sistema todas las entradas largas en los mismos índices, en el caso, por ejemplo, de índices europeos, K40, DAX, Eurostoxx, etcétera,
pues estoy haciendo una entrada más o menos similar. Digo similar porque la volatilidad de cada índice no es lo mismo, es decir, la volatilidad del DAX alemán es mayor a la volatilidad que pueda tener Eurostoxx, ¿vale? O la volatilidad que pudiera tener, supongamos, pues el eurodólar es menor a la volatilidad que tiene el Nasdaq, pero aquí nosotros podemos diversificar un poco en buscar un par de entradas alcistas, porque nos lo da aquí, un gráfico diario, en el Eurostoxx, por ejemplo, en el DAX, porque vamos a tener diferentes stops, diferentes volatilidades en conclusión, prácticamente, vamos a tener diferentes velocidades en el precio, ¿vale? No quiere decir esto que te digamos, pues me voy a poner a buscar largos solo y exclusivamente en los mismos índices, ¿vale? Podemos ir a buscar entradas, como veremos luego en el caso del Bund alemán, etcétera, ¿vale? Operando. Bien, entonces, aquí vemos que ahí tenemos, nos da el Eurostoxx una entrada potencial alcista, ¿vale? Esta entrada, como os digo, aquí había un 70% de probabilidades de que el mercado bajara en el Eurostoxx frente a un 30% de probabilidades de que el mercado subiera. Aquí poniendo el dinero corto, ¿vale? Es donde está la ventaja estadística. Bien, pues al igual que esto se dio aquí, ahora nos está dando aquí una entrada alcista, pero es que esta entrada alcista es potente porque coincide exactamente también con la entrada alcista que nos está ofreciendo el DAX, ¿vale? Aquí podéis ver que la entrada alcista que nos estaba dando el Eurostoxx 50, perdón, bajista, esta entrada, era de menor importancia porque yo me voy al DAX, ¿vale? Yo me voy al DAX y en el DAX pues no había de por sí una clara señal, no tenía una directriz tan ahí importante, ¿vale? En el DAX teníamos más este nivel. Por tanto, era como una entrada más secundaria. Pero es que ahora mismo el hecho de que coincida en el Eurostoxx 50 el tercer mínimo creciente, que en el DAX también coincida este mínimo creciente, ¿vale? Ahí lo tenéis, me ayuda mucho a determinar que es una entrada potente. Y si me voy casi ahora también a analizar la bolsa francesa, ¿vale? Si analizo la bolsa francesa, veo aquí que también si me pongo aquí a unir los mínimos crecientes, vemos que en esta zona, ¿vale? En esta zona tenemos también mínimos crecientes claramente marcados. Mínimos crecientes claramente marcados. Ahí los tenéis. Y que también en el caso de la bolsa francesa estamos dándonos la primera entrada por mínimos crecientes, ¿vale? Por mínimos crecientes, aquí lo tenéis, el movimiento, en el cual, a partir de aquí, es verdad que aquí en Francia sí que tenemos aquí una zona de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos dos máximos al mismo nivel, ¿vale? Pero esto ya será, con esto podemos estimar de alguna manera cuál puede ser el primer take profit buscado en el caso del CAC 40 parisino, la zona del 5.550, el primer objetivo que pudiera buscarse en el caso del CAC 40, ¿vale? Y a partir de aquí ese tipo de análisis que estamos realizando en los principales índices europeos es donde ahora debemos de determinar y empezar a desarrollar todo un sistema de trading para aprovechar estas oportunidades, porque es muy diferente que esto lo vea todo el mundo, pero es que luego hay que sacarle dinero a esto. Luego entra, como os digo, mi estrategia metralleta, entra la gestión monetaria, entra el incremento del apalancamiento, y donde de aquí a aquí, de un DAX, haya 850 puntos y a €1 el punto, ¿vale? A €1 el punto nos estén pagando, pues eso, 850 euros de ganancia de aquí a aquí, una persona con habilidad en esta entrada uno puede sacarle 850, otro cuando vaya por aquí con 200 querrá cerrar la operación o protegerá tan rápido que le eche el mercado, ¿vale? Y habrá traders, pues que apliquen mi estrategia metralleta, que donde aquí hay 860 puntos, nosotros podemos llegarle a sacar 1.600. ¿Por qué? Pues porque haremos una ponderación al alza con un sistema de estructura alcista donde iremos primero protegiendo las operaciones, segundo incrementando el lotaje en puntos estratégicos y donde hay aquí 850 puntos, nosotros hagamos una estructura operativa que para nosotros puede equivaler casi a 1.600 y podamos ganar más de aquí a aquí que el que igual entra de aquí y lo llega a soltar aquí, ¿vale? Porque ahí depende un poco cómo se desarrolla luego la gestión
de la operativa. Ahora mismo estamos analizando que efectivamente hay puntos de entrada al mercado muy interesantes y que hay un tema en concreto. Estamos viendo que en el DAX alemán, el Eurostoxx, el K40 parisino, nos están dando la misma entrada, la misma temporalidad, e incluso aquí en el K40 nos viene aquí la media móvil de 200 sesiones simple, que actúa a modo de soporte. Paralelamente, si queremos tener, si eso ya decimos, bueno, tengo 3 puntos de entrada en los principales índices europeos que me dan un punto de entrada alcista, perfecto. Y ahora decimos, ¿podemos si cabe tener un mayor filtro para comprobar que estamos en una zona de entrada muy buena? Pues sí. Vamos aquí al Eurobond, al bono alemán a 10 años de la renta fija, y podemos apreciar cómo en la zona 163.20, ¿vale? Nos encontramos en un tercer toque, podéis verlo aquí, estamos en un tercer toque después de que el precio del Bund, observar bien, vamos a ampliarlo, fijaros cómo el precio nos ha dado aquí un primer máximo, donde el precio había corregido, un segundo máximo al mismo nivel donde el precio había corregido, y a partir de aquí, ¿qué consigo? Consigo tener una resistencia, sabiendo que en el tercer toque me da una ventaja estadística a buscar un corto en el Bund. Saber que el Bund tiene una correlación inversa quiere decir que ante bajadas del Bund se producen subidas en el DAX alemán, que coincide perfectamente ¿con qué? Con el tercer mínimo creciente que se está marcando en gráfico diario. Por tanto, en el Bund, veis que aquí empieza a coincidir todo. Al igual que aquí, se dio una entrada perfecta a mediados de junio, una entrada larga. En el Bund, después de tener un máximo al mismo nivel, perdón, un mínimo al mismo nivel, otro mínimo al mismo nivel, y el tercer mínimo nos estaba marcando una entrada alcista que había aquí aprovechado muy bien, porque es una entrada, pues bueno, que tenemos unos niveles objetivos muy interesantes. Y ahora mismo, aquí, después de tener, ¿vale? Después de tener esta zona de soporte, sabemos que aquí tenemos otra entrada potencial para buscar aquí un nivel de entrada interesante. Al igual que aquí ahora tenemos una entrada, yo tengo por aquí una entrada larga, potencial, aquí en esta zona tengo una entrada corta, potencial, ¿vale? Puedo buscar desde aquí un movimiento de bajada en el Bund muy interesante porque estoy ya con 3, ¿vale? Testeos, ¿vale? El tercero es cuando se puede aprovechar. Y casualmente, pues eso, coincide que el tercer testeo en una resistencia del Bund, que nos da una entrada corta, coincide con el tercer testeo de mínimos crecientes en el DAX que nos da una entrada larga. Y ambos tienen una correlación inversa. Pero es que esta correlación entre el DAX y el Bund, que es inversamente proporcional, ¿vale? Luego el DAX coincide con una relación directa con el Eurostoxx alcista y con el K40 alcista. Por tanto, como podéis ver aquí, estamos viendo cuál es el flujo de capital del dinero, a partir del cual nosotros podemos aprovechar entradas indistintamente largas o cortas, ¿vale? En todos y en cada uno de los movimientos que tenemos en los precios, ¿vale? Así que nada, hasta aquí, estimados alumnos, el webinario de hoy. Espero que os haya parecido interesante el cómo detectar puntos de entrada, de cómo filtrar cuando no hay punto de entrada y dónde hay ventaja estadística, ¿vale? Y nos vemos en el próximo webinario. Que tengáis un gran día y muy buen trading.